Mi videocolumna podcast de hoy. Emociones y autoconocimiento. Comenzamos. Las emociones, como hemos indicado reiteradamente, son reacciones que el cuerpo tiene ante situaciones, objetos o personas y que podemos controlarlas y gestionarlas. El autoconocimiento es la capacidad de comprenderse a uno mismo, de conocer los pensamientos, emociones, valores y comportamientos propios. Es un proceso de introspección que permite conocer las fortalezas y los asuntos por mejorar también. Combinar emociones y autoconocimiento es muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones apropiadas, coherentes, da sentido a uno mismo, facilita pensar en el futuro y construir un proyecto de vida, imagínense. Además permite mejorar las relaciones personales y laborales. De acuerdo al señor Daniel Goleman, doctor en psicología, el autoconocimiento consiste en ser conscientes de nuestro humor y también de nuestras ideas respecto de ese humor. El autoconocimiento se trata entonces de conocer en profundidad sus emociones, sus cualidades, sus aspectos por mejorar, aficiones, fortalezas, etc. El autoconocimiento está relacionado con la inteligencia emocional y es uno de los factores más importantes para el desarrollo personal y para el bienestar personal. Las variables que aplican son, mucha atención, autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima y autoaceptación. Algunas formas de desarrollar el autoconocimiento propuestas por quienes trabajan sobre el tema son escribir un diario de emociones o cartas a uno mismo, llevar un registro de las emociones que resulten difíciles de controlar, identificar las circunstancias que generan una emoción, explicar el por qué se genera una emoción, razonar acerca de la experiencia, tratar de aceptarla y comprenderla, releer ese diario de vez en cuando para obtener retroalimentación sobre cómo somos, observar la evolución como persona, seguir proyectándose además. Aplica fundamentalmente la identidad, tener metas, desarrollar la atención y la conciencia de las emociones. ¿Cómo desarrollar este pilar fundamental de la personalidad de manera apropiada? Que además es la columna vertebral de el autocontrol propio, porque es parte de la inteligencia emocional y por supuesto de eso depende la forma en que yo me comunico con las demás personas y en todos los ámbitos. Por eso es tan importante. Quienes lo logran son personas maduras, así de sencillo. Entonces, el camino para lograrlo pasa por reflexionar, pensamiento crítico, introspección, ya hemos hablado de estos temas en anteriores videocolumnas podcast, que incluye la educación emocional, el pensamiento crítico, el pensamiento trascendente, lo esencial, incluso inspirarse a través de otros, el modelo que usted pueda tener. Aprovecho acá para hacerle una pregunta como coach de estrategia, de comunicación. ¿A qué persona, viva o que ya no lo esté, admira usted
por cómo fue o por cómo es, porque eso le dice mucho a usted sobre sus deseos inconscientes y sobre lo que usted sabe que piensa, su racionalidad, su mente consciente. Incluso inspirarse a través de otros, ser empáticos y, muy importante, eliminar el ego, el creerse uno el centro del mundo, que eso lo único que trae son múltiples problemas. Entonces, para desarrollar y nivelar este primer componente de la educación emocional, es decir, de la inteligencia emocional, hablamos particularmente del autoconocimiento, le propongo entonces reflexionar respecto a las siguientes otras preguntas poderosas que preparé para la videocolumna podcast de hoy. Mucha atención. ¿Para qué actúo así? ¿Qué creencias sobre mí mismo me condicionan para actuar como usualmente lo hago? ¿Quién soy yo? Sí, las preguntas fundamentales, la esencia, de dónde vengo, además, y para dónde voy. Eso mucha gente dice, no, eso, pero cuando uno se toma en serio y quiere una evolución superior, estas tres preguntas, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, evidentemente son fundamentales. ¿Cómo soy? Referido a su personalidad. ¿En qué metas quiero concentrarme? Muy importante. ¿Qué tanto equilibrio hay hoy en mi vida? En general, ¿cómo me siento con mi vida? ¿Están sincronizados mis pensamientos y mi comportamiento? Finalmente, ¿tengo una idea de mi propósito en la vida? Y si no, ¿sería esta un área clave para mí? Y más importante aún, ¿qué siento al respecto de la respuesta a esa y a las anteriores preguntas? Y le hago una más. Es compleja, pero es importante. Mucha atención. Si tuviera que deshacerse de algo en su vida, ¿cuál sería el valor en su corazón, en su vida, de lo que ya tiene, que no quisiera perder? Ahí queda en la grabación para que escuche una vez más la pregunta y la reflexione. Esa pregunta es para su cerebro derecho, su mente inconsciente. El simple hecho de formularse la pregunta pone automáticamente a trabajar este hemisferio y en el momento indicado, sin afán ni extemporáneamente, vendrá la respuesta que a usted le conviene. Ahí está. Sigamos. ¿Cuál es su principal canal de percepción? Le pregunto. ¿Usted tiene más desarrollado el sentido de la vista? ¿O el sentido del audio, del oído? ¿O quizás el del movimiento, la kinestesia y el de las emociones que lo incluyen? Porque también es importante para que usted aprenda a moverse en la vida a partir de su canal de percepción principal. La idea es que usted desarrolle los tres y los cinco sentidos, ¿no? Pero visual, auditivo y kinestésico, movimiento y emociones, para que usted identifique cómo es que es su personalidad, para que se entienda mejor. Eso es autoconocimiento, y a los demás, en cambio, también. Recuerde que su personalidad es única y que solo usted es así, tal y como es. ¿Qué aspectos tiene por mejorar? ¿Qué aspectos debería o es recomendable y estratégico fortalecer? Bueno, aquí tengo algunas otras notas. Siempre que hago videocolumnas, además de escribirla, tengo aquí algunas notas escritas en un mapa mental personal para dirigirlas a ustedes. Entonces aquí, como complemento de lo dicho hasta el momento, quiero simplemente mencionar los siguientes aspectos. Tenga en cuenta entonces la reflexión
el propósito, su percepción, su autoconocimiento, que es el tema principal de hoy, su autoconocimiento emocional sobre todo, que es la columna vertebral sobre la que se construyen las otras habilidades, la empatía, el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo, la asertividad, la proactividad, la autogestión, que de ella hablaremos quizás dentro de 8 días, la autogerencia, en fin. El objetivo central, téngalo muy en cuenta, es el equilibrio general en su vida en al menos 5 aspectos: cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y uno más: economía. 6 variables que son principales en la vida de las personas. Y debe además poner a funcionar la razón, el hemisferio cerebral izquierdo, la emoción, hemisferio cerebral derecho, mente inconsciente, mente consciente, y el tema de la trascendencia. Hablaremos más adelante en otro video columna podcast, en otra, del tema del pensamiento trascendente o esencial. Eso da para hablar bastante. La columna vertebral entonces debe ser como resultado su estabilidad emocional y la dignidad en su vida. Ojalá nuestra conducta esté enmarcada en el respeto absoluto por mi propia y de los demás dignidad. He mencionado este concepto en varias videocolumnas también, pero le insisto en que es importante que reflexione y reaccione sobre cómo usted dignamente se reconoce y a los demás, y que eso condicione para bien su vida y por supuesto también las de los demás. Concéntrese en lo que puede controlar. Lo que no se puede controlar, yo no puedo, ni usted creo, puede controlar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza o entre la Federación Rusa y Ucrania o Siria o Sudán o el Congo, etc. Si yo no sé manejar esa realidad de que no puedo controlar lo que allí ocurre, voy a tener problemas en la vida y voy a empezar a tener desequilibrios emocionales que casi siempre conllevan a desequilibrios físicos, en salud además. La depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. La ruta de entrada para fortalecer lo que acabamos de decir, para que vean ustedes la importancia, es o son las 3 preguntas fundamentales. Es la puerta de entrada al autoconocimiento. ¿Quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? Tómese un poco de tiempo para usted mismo. Pare esa, como dice por ahí un libro, esa carrera de ratas, de estar madrugando, porque sí, con afán además, sin gerencia, autogerencia. Corra allí, llega a un sitio, corra y sigue corriendo, que ni disfruta su desayuno, ni disfruta su almuerzo, ni de las interacciones, y su trabajo pues no resulta de nivel, precisamente porque esa angustia, esa ansiedad, ese miedo pues eleva las probabilidades de cometer errores, de pelearse con los demás, de responder mal, y la salud y la calidad de vida propia, y porque en eso depende la manera, o de eso depende más bien la manera en que me comunico con los demás, pues empiezan a tornarse conflictivas, tóxicas, malsanas. ¿Pero para qué? Aquí aplica también la mirada poderosa, que es un indicador de cómo está usted emocionalmente. ¿Cuáles son sus niveles de energía? ¿Usted funciona mejor en la mañana, en la mitad del día o al final del día? ¿O prefiere estar más concentrado al final del día y ahí se pone en acción? Bueno, entonces tome las decisiones para que lo importante lo trabaje según esa línea de tiempo en el día, para que sea más productivo o más productivo. ¿Realmente tiene interés en autoconocerse? Debería, porque es el fundamento, lo he repetido
varias veces. Y además condiciona su proyecto de vida. Finalmente, quiero leer una pequeña frase en este libro que se llama El delito emocional, de Jesús Orlando Gómez López, cuando está analizando precisamente las emociones. El tema general aquí es la emoción y el delito, pero hay aparte aquí que nos interesa para el tema del autoconocimiento. Tengo aquí señalado una pequeña frase refiriéndose al Bhagavad Gita, un libro religioso, y dice lo siguiente en el texto 62, nos dice, comillas, al contemplar los objetos de los sentidos en la persona, se desarrolla el apego a ellos. De este apego nace la lujuria y de allí la ira. Ello significa que al caer bajo el dominio de la vida instintiva o emocional, la inteligencia pierde su rumbo. Ahí están las reflexiones, los conceptos, las sugerencias para desarrollar este autoconocimiento, para que sigamos profundizando en el importante tema, en mi opinión, de las emociones y nuestra calidad de vida hoy, con el tema de emociones y autoconocimiento. Hasta la próxima.